edición de Noticias 13. Celebran cumbre sobre erosión costera ante crisis ambiental. Vuelven a la calle en marcha por justicia salarial. Bajan las solicitudes de desempleo en Estados Unidos. Se descarrila otro tren, esta vez en Arizona. Embajada de Taiwán felicita al Papa Francisco en aniversario de pontificado. Esto y más en esta edición de Noticias 13. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, edición estelar. Les saluda José Ángel Cordero. Hoy es jueves 16 de marzo del año 2023. Aún están agarrando llamadas a través del 787-300-4999 en el telemaratón de Teleoro Digital. Vamos a las noticias. Noticia del día. El 42% de las playas en Loíza se erosionaron por el huracán María. Ante esta crisis ambiental, la alcaldesa del municipio de Loíza, Julia Nazario, en conjunto de la comisionada reciente Jennifer González, presentaron la primera cumbre de erosión costera como parte del inicio de proyectos de reconstrucción de dunas y arrecifes en el área este del país. A continuación, la historia. El municipio de Loíza celebró la primera cumbre de erosión costera en el centro Corecamar con la intención de continuar educando y planificando mejoras de los recursos naturales del país. Desde el huracán María y luego Fiona se han visto erosionadas las playas, las dunas, arrecifes, diferentes hábitats, entre otros recursos, por lo que la comisionada residente Jennifer González afirmó que se ha logrado aumentar los fondos federales para mitigar la situación. Al lograr un primero $3.3 millones en fondos federales para la investigación y estudio de erosión costera a través del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, el propio Cuerpo de Ingenieros se dio cuenta y le dijo al Congreso, ese dinero no da para hacer el estudio en Puerto Rico, al igual que las organizaciones, porque se tuvo que delimitar. Se duplica a $6.6 millones para hacer este estudio que abarca más áreas. Esos estudios van a hacer unas recomendaciones, ¿verdad?, sobre qué alternativas tenemos, ya sea naturales o de barreras de infraestructura, no natural. Pero como les mencioné, hay distintas organizaciones comunitarias y académicas que someten propuestas. Mucho de esto se hace a través de grants por competencia y compiten con otros proyectos a nivel de la nación. Pero hay otros que bajan directamente a través del Departamento de Recursos Naturales, que fueron los casi 7 u 8 programas federales que van directamente a mejorar hábitat, mejorar mangles, situaciones de dunas, y la parte científica, que son las universidades que lo manejan a través de la NOAA, y en el caso de Puerto Rico, CARICUS, SIGRANT, para la naturaleza, Cuencas en Culebra y distintas otras organizaciones que ya están certificadas y que compiten regularmente por fondos federales. Precisamente luego de los impactos atmosféricos en la isla, González comentó que se ha visto también un aumento de organizaciones naturales nacionales en mayor participación en la isla. Luego de los huracanes Irma y María, hemos visto también un aumento en la cantidad de fondos disponibles a través de fundaciones nacionales que han venido a aportar a muchas de estas investigaciones. Así que estamos viendo mayor participación de universidades de otros países aquí, estamos viendo fundaciones a nivel nacional poniendo dinero, pero a nivel federal se ha aumentado como nunca antes la cantidad de fondos federales para protección de mangles, costa, erosión costera, hábitat marino, investigación sobre arrecifes de corales, corrientes marinas, más recientemente lo que tiene que ver con las algas, ¿verdad?, que están afectando cuando llega la temporada de sargazo, entre otras cosas. Loíza ha sido el primer municipio que ha solicitado fondos federales para la erosión de sus playas, lo que se traduce a 3 proyectos actuales con una inversión de $5 millones respectivamente. Proyecto para reparación de dunas en el área de Piñones son 5 millones. Me parece que ya la semana que viene tenemos una reunión para ver cómo ya se pueden ir canalizando esos fondos. Tenemos un proyecto que se nos asignó para Piñones de 5 millones también para la erosión costera, y que como allí se está trabajando con las dunas,
pedimos que nos traspasaran ese dinero, lo transfirieran, ese dinero a Parcela Suárez para trabajar allí con un arrecife artificial. Son 5 millones. Y tenemos también 5 millones para trabajar con el Paseo del Atlántico en Parcela Suárez, que ya se hizo el estudio para ir a un diseño que sea amigable con el mar, ¿verdad? Que el mar pueda entrar, salir y que no le haga daño. Así que esos 3 proyectos están ya fondos asignados por FEMA. La razón principal por la que la comisionada insiste en invertir fondos a las costas ha sido porque considera que Puerto Rico está en una emergencia ambiental. Estamos en una emergencia. Ocean Park está en una emergencia, Loíza está en una emergencia, Rincón está en una emergencia. Y hay unas cosas que se pueden hacer por la vía administrativa, ¿verdad? Con permisología, con permisos, debo decir, en algunas agencias, pero conlleva una erogación de gastos que muchas veces las comunidades no lo tienen, los municipios no lo tienen. Y esa es la parte en la que tú tienes, depende de los fondos federales y de los fondos de competencia. Con la aprobación del estudio, pues obviamente eso acelera muchas cosas. Honestamente, FEMA es el que ahora, a través de los proyectos de mitigación, como ya están asignados por el Congreso, ya se aprobaron, son los que están, ¿verdad?, trabajando con los municipios, pero es un proceso también de protección de fondos federales que conlleva la burocracia, la documentación, el papeleo. Es la única manera que podemos acceder a los fondos. Un proyecto que está por implementarse es con relación a la energía eólica marina, ya aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Radiqué un proyecto en el Congreso que permitiría el offshore wind, que se puedan utilizar los océanos. Primero hay que investigar, ¿verdad?, si produce la energía suficiente, y logramos la aprobación en el Congreso de esta legislación que le va a permitir por primera vez a Puerto Rico, antes no lo podíamos hacer, ahora podemos utilizar las aguas estatales y aguas federales de jurisdicción de los Estados Unidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para evaluar si podemos poner molinos, ¿verdad?, de viento, usar energía eólica, y para esto se hacen unos leases, ¿verdad?, unos contratos de renta, porque eso se hace privado, y que Puerto Rico ahora estamos sometiendo una enmienda para que parte de lo que se genere, primero hay que hacer estudios, segundo tiene que ser aprobado por el gobierno de Puerto Rico, porque esto no van a ser, ¿verdad?, construcciones al garete, tiene que ser estudiado, autorizado por el gobierno de Puerto Rico en este caso, y si eso fuera así, ese tipo de contratación, hay una porción que nosotros estamos incluyendo en una enmienda federal para que se le devuelva a Puerto Rico, ¿verdad?, para la investigación y la protección de arrecifes y zonas marinas. Según explicado, en los últimos meses se ha visto la misma emergencia en los pueblos de Barceloneta, Arecibo y Rincón. Además de la aprobación de varios millones de dólares para las mejoras en la área costera de Piñones, se presentaron 14 comunidades para mejorar sus áreas en erosión costera. Desde Loíza, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Gobierno. El programa de subvención para la mitigación de riesgo de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, atiende unos 35 proyectos que buscan atajar el riesgo de inundaciones en unos 25 municipios en Puerto Rico. Esto con una inversión de 122 millones de dólares. La entidad federal persigue atender la situación comúnmente provocada por la llegada de sistemas frontales a la isla que representan miles de millones de dólares en pérdidas y ponen en riesgo a unos 1.4 millones de residentes a lo largo del país. Especialistas en el tema señalaron que el cambio climático como el responsable de la erosión, deslizamientos, crecidas y otras catástrofes que afectan a muchos municipios del país. Cambiando un poco de tema, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagan Crespo, inspeccionaron los trabajos del proyecto de optimización y mejoras al sistema sanitario de Río Grande, que se encuentra encaminado y a todo vapor. Esta obra cuenta con una inversión aproximada de 11.6 millones de dólares que se segregan entre fondos rotatorios de agua limpia de los Estados Unidos y fondos propios de la AAA. Este proyecto incluye la construcción de una nueva estación de bombas de alcantarillado sanitario en el espacio donde ubicaba una planta de alcantarillado sanitario. La estación de bombeo estará interconectada mediante unos 15.279 pies lineales de tubería de fuerza de 12 pulgadas de diámetro que se encuentra ya en construcción.
María Cintrón, secretaria auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos, renunció a su puesto luego de que el Tribunal Supremo declarara nulo el reglamento conjunto de permisos del 2020. La dimisión fue informada por el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Sidre. La determinación de la alta curia se da tras la evaluación del recurso de certiorari que presentó el gobierno de Puerto Rico sobre los interdictos de las organizaciones Comité Pro Seguridad ARAC y ARESPA y el Fideicomiso de Conservación para la Naturaleza. Al momento existe un plazo de 15 días para que quede evidente la decisión del Supremo y al parecer regresamos entonces a el anterior reglamento de permiso que sería del 2010. La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Luis Narmito Ortiz Lugo, atendió en vista pública el proyecto del Senado 279 que propone retirar del Departamento de Seguridad Pública el negociado de investigaciones especiales, mejor conocido como NIE, y devolverlo al Departamento de Justicia. Según la exposición de motivos de la medida, desde que el NIE forma parte del Departamento de Seguridad Pública, está enfrentado serios tropiezos con la renuncia o retiro de su personal, bajos salarios, problemas de retención de investigadores, reglamentos caducados, entre otros. Tribunales. El juicio federal contra el ex alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, arrancó este jueves y se espera que inicie con las instrucciones al jurado y documentos iniciales, entre los que resaltan una grabación que presenta al exfuncionario presuntamente recibiendo un soborno por parte de un contratista privado para favorecerlo en un proceso. Pérez llegó a las instalaciones del Tribunal Federal en Atorrey acompañado de su esposa y de los abogados Osvaldo Carlo y Eduardo Ferrer. Cambiando un poco de tema, continúan los esfuerzos para cambiar el plan de clasificación y retribución, además de aumentar el salario de la Unión General de Trabajadores, alguaciles y empleados de tribunales. La marcha fue convocada para el próximo miércoles 22 de marzo desde la Plaza Colón en dirección a la Fortaleza. Esto es parte de Agenda. Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, con siglo 95, la Unión General de Trabajadores y los alguaciles y empleados de los tribunales anunciaron la Marcha de la Indignación a llevarse a cabo el miércoles 22 de marzo en repudio al plan de clasificación y retribución. Los reclamos principales de la marcha son que se haga verdadera justicia salarial, como les fue prometido a los miles de empleados públicos que conforman las agencias de gobierno, y que se respeten los años de servicio. El punto de encuentro para los trabajadores será en la Plaza Colón en el Viejo San Juan desde las 10 de la mañana, y de allí los participantes partirán en marcha hacia la Fortaleza para llevarle su reclamo al gobernador. Hoy la Unión General de Trabajadores, Servidores Públicos Unidos y los compañeros de la rama judicial estamos anunciando una marcha que hemos denominado con la Marcha de la Indignación para este próximo miércoles 22 de marzo, partiendo de la Plaza Colón a las 10 de la mañana y llegando a Fortaleza en un reclamo de que aquello que prometió el gobernador de hacer justicia a todos los compañeros y compañeros del servicio público se haga. Hemos tenido un plan de reclasificación que no solo es fallido, sino que fue un engaño a los servidores públicos, a las servidoras públicas de este país, donde se ha dejado los años de experiencia, todo lo que ha sido la educación que han adquirido a través de estos años, y no se le ha hecho una remuneración justa. Compañeros y compañeras que llevan sobre 12 años sin recibir ningún tipo de compensación, a pesar de que han estado asumiendo la carga que las ha impuesto el gobierno con los múltiples despidos, particularmente de la Ley 7, y han mantenido este país a flote durante la quiebra, la pandemia, los terremotos. Y hoy en día que finalmente se les hizo un ofrecimiento de justicia salarial, no se llevó a cabo. Por su parte, Gersón Guzmán López, presidente de la Unión General de Trabajadores, enfatizó que los servidores públicos no tienen por qué continuar pagando los platos rotos de una administración pública que se han caracterizado por menospreciar y desvalorizar el trabajo de que estos realizan. El plan de clasificación y retribución no le hace justicia a ninguno. Los trabajadores, tanto Servidores Públicos Unidos como la Unión General de Trabajadores, nosotros deseamos que estén en sus áreas brindándole los servicios al país, brindando los servicios que requiere nuestro pueblo y nuestros trabajadores también desde otras instancias. Pero si no entiende el mensaje hablado,
que le estamos llevando al gobierno de Puerto Rico, que no estamos satisfechos y que estamos indignados con este plan de clasificación y con el engaño del gobernador, cuando decía claramente en todas sus actividades públicas que le iba a hacer justicia a los trabajadores públicos del país. Desde su campaña política, él mencionaba que se le iba a aumentar el salario a los empleados públicos y que no había más grasa para cortar en el servicio público, y hemos visto cómo se ha seguido privatizando en el gobierno de Puerto Rico y no le ha hecho justicia salarial a los trabajadores del país. Exigió de igual forma que la negociación de la retribución de este plan de clasificación sea mediante una negociación colectiva. Por nuestra parte hemos exigido que se lleve la retribución de este plan a la mesa de negociación, porque claramente establece la ley que el plan de clasificación en la empresa del gobierno, en la ley 45, no necesariamente en materia de negociación, pero la retribución, que sí es parte del salario del trabajador, reclamamos que se negocie como establece los estatutos legales de este país y que vayamos a la mesa de negociación, que negociemos los convenios colectivos para que este plan de retribución sea revisado y sea acordado con los sindicatos como necesariamente se tiene que hacer y como mandata las leyes en Puerto Rico. La marcha se llevará a cabo con la intención de ejercer más presión y ser escuchados, ya que las organizaciones han enviado varias cartas al gobernador Pedro Pierluisi y de ninguna se ha recibido respuestas. Sin número de ocasiones hemos solicitado reunión con el gobernador de Puerto Rico y en ninguna de las instancias ni siquiera se ha respondido a nuestra solicitud de reunión. Recientemente tuvimos una reunión con el asesor laboral de Fortaleza, donde dejamos pautada nuevamente nuestra solicitud de una reunión con el gobernador. Luego a esto hicimos una comunicación formal al gobernador pidiendo una reunión y ni siquiera responden a una solicitud para reunirnos con el señor gobernador y atender los asuntos de los trabajadores públicos del país. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Como parte de las actividades del Mes de la Mujer, la presidenta del Colegio de Peritos Electricistas, Frances Berríos, realizó un conversatorio enfocado en el manejo del dinero y la independencia financiera para incentivar a las únicas peritos mujeres colegiadas en la isla. A continuación la historia. El Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico realizaron como parte del Mes de la Mujer un conversatorio para brindarles herramientas a las únicas mujeres peritos electricistas en el país. Estamos conmemorando en el Mes de la Mujer, específicamente estamos conmemorando la valía de cada una de estas féminas en el ámbito laboral, específicamente las electricistas. Si tenemos el día de hoy ayudantes, peritos electricistas y estudiantes que están cursando electricidad. La presidenta del colegio, Frances Berríos, se mostró contenta de ser la primera mujer en presidir a cientos de colegiados, logrando marcar una nueva historia en una profesión dominada por hombres. Como parte de los esfuerzos para que más mujeres escojan ser peritos, la presidenta ha logrado impactar varias escuelas públicas del país. Da mucho trabajo, yo visito las escuelas, estamos siendo pioneras, realmente soy la primera presidenta en el Colegio de Peritos Electricistas, estoy en mi segundo término y eso es lo que hacemos, vamos a las escuelas y les damos ese ánimo para que entonces se sigan uniendo. También pues damos charlas alrededor de la isla en las comunidades. Se esperaba una asistencia de cerca de 20 colegiadas. El tema de conversatorio fue el manejo del dinero para lograr independencia financiera, liderada por la licenciada Ana Mari Sordel, Alcancía de Cristal, y Margarita Rodríguez, quien presentó su libro Mujeres de Puerto Rico, Obra y Pensamientos. Berríos aprovechó para enviar un mensaje positivo a las jóvenes que están a punto de ingresar a la universidad. Que sigan sus sueños, si en algún momento usted piensa que ser electricista, ser plomera, ser mecánica o entrar en cualquier ámbito que sea de su interés, siga su sueño y no siga el de los demás. Se puede. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Con el objetivo de que un mínimo de 10,000 mujeres descarguen una aplicación en línea gratuita a su celular para recibir el Centro Salud Justicia de Puerto Rico, en alianza con la cadena de supermercados Selectos, anunció el lanzamiento de la campaña Contacto ante el alza dramática de casos de este tipo en la isla. Según los datos recopilados por el Centro Salud Justicia, 1 de cada 3 mujeres sufre de violencia sexual en la isla y no importa su estado civil, edad, preferencia sexual ni apariencia física. En muchas ocasiones, las víctimas conviven con su agresor o frecuentan los mismos lugares. En la gran mayoría de los casos, el agresor es una persona conocida de la víctima.